Ustedes pueden gritar aquí lo que quieran. Me encantaría que mejor subieran a argumentar a la tribuna el por qué van a pasar a manos de la Secretaría de Gobernación los datos personales. Estamos hablando de alrededor de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Datos tan importantes como los datos biométricos, la huella dactilar y retina, la preferencia sexual, el sexo y género, que parece que a ustedes no les importa con tal de quedar bien con el inquilino de Palacio Nacional. Amigos y amigas, vamos a ir a la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprueba que los datos biométricos de los mexicanos hoy pasen a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Antes estaban con Lorenzo Córdoba. Vamos a escuchar a la diputada Mariana Gómez del Campo, que casi la hacen llorar en la Cámara de Diputados. Y es que se pone a decir que hoy el inquilino de Palacio Nacional quiere acumular poder y que por eso quiere los datos biométricos y que van a ser mal utilizados y que con Lorenzo Córdoba estaban muy seguros. Hay que recordarle a la diputada que muchos de nosotros nos han llamado de bancos, financieras, de todo tipo de comerciantes, y cómo consiguieron nuestros datos biométricos, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos, amigos y amigas, que los datos biométricos los venden hasta en Tepito. Así están las cosas. Hoy el presidente ha sido muy claro que los datos biométricos deben de estar en la Secretaría de Gobernación para así poder detectar a delincuentes por medio de la huella, por el rostro. Si meten la huella de cualquier persona, van a saber si es un delincuente prófugo o es alguien que están buscando. Para eso quieren los datos biométricos, para que Seguridad Pública Federal pueda rastrear a delincuentes. Para eso es. Vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a escuchar a Mariana Gómez del Campo y después vamos a escuchar a otro diputado de Morena. El día de hoy vengo a presentar reservas a los artículos 1, 14, fracciones séptima y octava, 28, fracción cuarta y 70, fracciones décima y décimo primera del dictamen de la Ley General de Operación de Registros. Es increíble que el uso de los datos biométricos y datos personales sensibles vayan a estar hoy en manos de la Secretaría de Gobernación. Vamos a seguir insistiendo porque este gobierno tiene mucha sed de centralizar el poder. Este gobierno tiene mucha sed de centralizar los recursos, tiene mucha sed de centralizar la información y, por supuesto, también a las instituciones. Vamos a seguir insistiendo en que quieren tener a toda costa el control absoluto y con ello, aunque les duela, porque sé que les duele, perfilarnos a una clara dictadura como se vive en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Les encanta centralizar. Ejemplos tenemos muchos. El sistema de salud, dentro del sistema de salud, el INSABI, que lejos de estar y de vivir nosotros como en Dinamarca en materia de salud, pues ha tenido, y por poner un ejemplo, una pésima estrategia de vacunación en momentos críticos para el país, en donde murieron más de 700,000 personas, cifras oficiales. Pero no se tratara del hijo del presidente, porque para ellos sí hay privilegios, que no los engañen, como se dio a conocer a través de Guacamaya Leaks, que sé que les duele en lo más profundo, que en medio de una crisis sanitaria, López Obrador movilizó al ejército para conseguir medicinas que no estaban aprobadas por la COFEPRIS para su hijo José Ramón, quien estaba contagiado de COVID-19. Sé que les duele.
cuando hubo miles y miles de mexicanos que no tuvieron ese gran privilegio. Y esto lo digo por la concentración de poder, por la centralización de las instituciones, porque cada vez se le quita más fuerza a los gobernadores, cada vez se le quita más fuerza a las y los presidentes municipales y ustedes siguen haciendo de las suyas solamente levantando la mano. Hay que decir las cosas como son. Ustedes pueden gritar aquí lo que quieran. Me encantaría que mejor subieran a argumentar a la tribuna el por qué van a pasar a manos de la Secretaría de Gobernación los datos personales. Estamos hablando de alrededor de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Datos tan importantes como los datos biométricos, la huella dactilar y retina, la preferencia sexual, el sexo y género, que parece que a ustedes no les importa con tal de quedar bien con el inquilino de Palacio Nacional. Vamos a seguir evidenciando su impunidad, vamos a seguir evidenciando esta centralización que lo único que genera es daño a las y los mexicanos. Por eso, y me encanta que se enojen, ojalá si se atrevieran a levantarle la voz al inquilino de Palacio, porque para gritar aquí están buenos, pero para argumentar no tienen argumentos, se grita cuando no se tienen argumentos. Este es un parlamento, venimos a hablar, venimos a discutir, venimos a debatir aquí la legislación que conviene o no a nuestro país, pero ustedes no escuchan razones, no le cambian ni un punto ni una coma, y por eso estamos aquí dando el debate y defendiendo alrededor de 130 millones de mexicanas y mexicanos, porque no sabemos dónde van a estar el día de mañana sus datos biométricos y sus datos personales. ¿Es cuánto, Presidenta? Ahora sí vamos a escuchar al diputado Pablo Almícar Sandoval, que nos explica por qué los datos biométricos deben estar en la Secretaría de Gobernación. Antes de escucharlos, vamos a aclarar que ya fue aprobado este dictamen. Hoy los datos biométricos fueron aprobados por Morena, Partido del Trabajo, Partido del Verde y el Partido del PRI. Y Acción Nacional, como siempre, votando en contra. Hay que recordar que en ese partido hay mucho delincuente. Por eso no quieren que hoy Seguridad Pública puedan rastrearlos con huellas, con el rostro. Seguramente esa es la razón por la cual votaron en contra. Vamos a escuchar al diputado Pablo Almícar. Con el permiso de la Asamblea, compañeras y compañeros legisladores, estoy proponiendo una reserva para modificar este proyecto de decreto con una incorporación de criterios protectores de derechos humanos establecidos en precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se propone que se incorporen puntualmente que los servicios que preste el registro civil en todo el país se garanticen sin restricción, dilación o solicitando mayores requisitos a los previstos en la ley, su reglamento y la normatividad que expida el Consejo Nacional de Registro Civil. Se propone también que la garantía efectiva de reconocimiento de la identidad de género autopercibida y de la nacionalidad, como ha sido establecido en el artículo 30 constitucional. Se pretende proteger específicamente los derechos al registro de las personas en especial situación de vulnerabilidad, como niñas y niños migrantes y personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Respecto a la reserva,
de la fracción tercera del artículo 11 se propone incorporar que las labores de difusión sobre el funcionamiento, operación y acceso a los servicios que proporciona el registro civil se realicen en todo el territorio nacional para garantizar efectivamente el derecho al registro de todas las personas. Ahora, se propone también una reserva a la fracción quinta del mismo artículo 11 para garantizar la libertad e igualdad de las personas en el ejercicio de los derechos reconocidos en la ley y que en los servicios que presta el registro civil no se requieran documentos de identidad con fechas de expedición reciente, que se facilite la traducción e interpretación de documentos que se encuentren en otra lengua o idioma, como las lenguas indígenas, y que no se restrinja o limite el uso de las lenguas indígenas en la recepción de los servicios. Ahora, una cosa que le ha preocupado a legisladores de la oposición, no se viola en ningún momento la protección de los datos personales, y lo estamos haciendo muy puntual en la reserva, en un transitorio, lo estamos haciendo evidente. Es una especulación la que lanzan sobre qué va a hacer la Secretaría de Gobernación con estos datos. Lo que nos planteamos es que hay que se especifiquen los principios de proporcionalidad, finalidad, licitud y consentimiento previstos en las leyes de protección de datos personales. No se compartirán los datos biométricos ni los datos personales, sino que se posibilita una consulta, como lo hace ya el Registro Federal de Electores, con los datos biométricos que ellos mismos tienen. Al consultarlo desde las entidades financieras, los bancos, por ejemplo, hacen una consulta al INE, pero no se entrega la base de datos a las entidades financieras. Es mera especulación lo que han venido a argumentar aquí los legisladores de Acción Nacional. El Estado es el único que puede dar certeza sobre la identidad y específicamente la ley así lo prevé. Lo que estamos proponiendo es que estos principios y su referencia a la Ley de Protección de Datos Personales estén también en el cuerpo de este decreto. Finalmente, el artículo 15º transitorio se propone incorporar los criterios de la Suprema Corte de Justicia en materia de reconocimiento de identidad de género autopercibida y también aclarar que no se invaden competencias de los estados en ningún caso. Es una ley general y las leyes generales a eso se dedican precisamente. El artículo 73 constitucional, como dijo ya aquí uno de los legisladores, en su fracción 29-R, le da facultades a este Congreso de la Unión para expedir leyes que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento de los registros civiles. Es precisamente este dictamen el que está acatando esa obligación que tenemos a partir de la reforma constitucional que ya se ha referido aquí. Está a su consideración esta reserva y sobre todo a los legisladores de Acción Nacional los invitamos a votarla porque aquí se especifica la alusión a la Ley de Protección de Datos Personales que ellos estaban invocando. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros. Amigos y amigas, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte el video. Nos vemos en el próximo.